Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, un día más. Hoy nos acompaña nuestro compañero en Mindalia, Alfredo Alcázar. Va a entrevistar a Mario Sabán en el espacio Los secretos de la vida desvelados por la Cábala. Mario Sabán es investigador y profesor de Cábala, doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia, en teología y en matemática aplicada por diferentes y prestigiosas universidades. Se especializa en la Cábala aplicada a la psicología, al desarrollo personal y espiritual del ser humano. También ha publicado hasta el momento 14 libros. Quiero recordaros también que si queréis colaborar con nosotros, con Mindalia, podéis dar a me gusta justo debajo de este vídeo. También suscribiros a nuestro canal y también puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que encontrarás en la descripción escrita también justo debajo del vídeo. Antes de comenzar, asimismo queremos informarte que Mikel Lizarralde realizará próximamente su gira por México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El conocido medium Mikel Lizarralde dará conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto hasta septiembre de 2019. Si quieres información de todas estas actividades, puedes reservar tu plaza entrando en www.mindalia.com en la sección Giras. Para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, comentarnos, hacer tus preguntas. Es muy sencillo el funcionamiento. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora ya sí, vamos a ir y a dar paso a Alfredo Alcázar y Mario Sabán en la entrevista Los secretos de la vida desvelados por la Cábala. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. Gracias, John, por estar con nosotros y esta introducción, y también al doctor, al profesor. Realmente me supera todo cuando hablo de Mario Sabán porque es una eminencia. Permíteme que te lo diga sin agasajarte, sin regalarte las orejas. Mario, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos vosotros por la invitación. Pero bueno, no hay nadie eminente. Es nada más que hay que esforzarse y todos pueden alcanzar cualquier nivel. Así que gracias por la eminencia, pero lo podemos dejar de lado. Te agradezco mucho tus palabras. Solamente era una palabra que invita a que conozcas mi admiración por ti en cuanto a todo lo que te has esforzado, evidentemente, por saber más, mucho más que muchos de nosotros. Por ejemplo, hay mucha gente que todavía no sabe lo que es la Cábala. Vamos a hablar un poco de la Cábala, vamos a definirla para que sepamos dónde estamos en cuanto a esto de los secretos de la vida desvelados por la Cábala, que es el título de nuestra conversación. ¿Qué es la Cábala? Mira, la Cábala tiene dos significados. En general siempre la gente, y siempre se repite el mismo significado, que es saber recibir, o la tradición esotérica o la tradición mística, digamos, del mundo judío, ¿no? Pero también hay otra acepción en hebreo que es muy interesante, y es que Cábala también proviene de mundos paralelos. Es decir, que en realidad la Cábala sería el estudio de los mundos paralelos. Esto también sería otra definición que poca gente conoce de la Cábala. Así que se puede definir como la mística dentro de la tradición judía, o también se puede definir como el estudio de los mundos paralelos, de los universos que nosotros vivimos o coexistimos, tomando en cuenta que para la Cábala estamos viviendo en 10D, en 10 dimensiones, con lo cual estaríamos hablando prácticamente que estamos viviendo como en 10 universos diferentes. Hay muchas personas que piensan que la Cábala, por ser tan desconocida y evidentemente también a veces tan farragosa, tan difícil, parece ser en apariencia de estudiar, hablan de la Cábala como si fuera algo antiguo, algo que algunos practican, pero como que ya está desactualizado, como que no invita a conocerse a uno mismo ni a todo el universo. Y tú ahora planteas que la Cábala no solamente tiene ese estudio de milenios en profundidad, sino que es el estudio de mundos paralelos, hasta 10 universos distintos en los que habitamos. ¿Podemos profundizar en eso? ¿El hombre es interdimensional? Totalmente, el hombre es multidimensional. Lo que sucede es que el problema de cada dimensión hace que cada dimensión requiera de una energía determinada,
Y el problema que plantea la Cábala es que mientras no conozcamos el nivel de graduación que tiene cada dimensión, porque lo primero que hay que explicarle a la gente claramente es que las 10 dimensiones no tienen el mismo tipo de energía, el mismo tipo de frecuencia. No es lo mismo la dimensión de la materia que la dimensión emocional, que la dimensión intelectual, y dentro de estas dimensiones hay subdimensiones. Quiere decir que no hay que poner una energía en exceso en dimensiones que son muy reducidas para poder obtener, para poder de alguna forma recibir esta energía. Lo que plantea la Cábala es multidimensional, pero con la conciencia de que las 10 dimensiones tienen lo que se llama en hebreo keilim, recipientes de energía diferentes entre sí. Lo que se estudia en la Cábala es entender cuánta energía va en cada recipiente, porque el problema que tenemos cuando uno tiene, no sé, una adicción o cuando alguien tiene un exceso, por ejemplo, los excesos son condiciones de ignorancia de qué energía tiene que ser recibida en ese universo. Entonces, podríamos definir que cualquier exceso que el ser humano comete es una energía que en realidad debería estar en un universo, en una dimensión, y no en esta dimensión donde la está poniendo. Como la gente ignora las frecuencias de cada dimensión, siempre vamos cometiendo errores de exceso o de defecto. Es decir, hay gente que, por ejemplo, está todo el día con la familia y no desarrolla su trabajo. Hay gente que está todo el día con su trabajo, pero no con su familia. En definitiva, la problemática que plantea la Cábala es que, primero, tenemos que operar en las 10 dimensiones. Segundo, tenemos que conocer que cada una de estas dimensiones tiene diferencias entre sí en los grados de energía que pueda recibir. Y lo más importante, que la dimensión más alta, que es la dimensión de Keter, es la dimensión de la autorrealización personal al potencial de lo que el alma vino a hacer este mundo. Y es donde tiene que estar la mayor cantidad de energía. Es decir, la mayor cantidad de energía para la Cábala, que es el canal del árbol de la vida llamado Tiferet Keter, es el canal de el yo con el yo potencial. La pregunta del cabalista cada vez que se levanta por la mañana es, ¿qué nuevo voy a aprender hoy? Dice Nachman de Bratslav, el gran cabalista del siglo XVIII, si hoy yo no aprendí algo nuevo, en realidad estoy muerto. He muerto. El día de hoy es como que no lo he vivido. Para poder vivir un día, es que ese día tuve que haber aprendido algo. Por lo tanto, y el canal más potente implica el canal del conocimiento, pero no del conocimiento teórico occidental, sino del conocimiento experiencial, de lo que está pasando en la vida diaria, la vida práctica. Es decir, en la Cábala no existe Cábala teórica y Cábala práctica. Lamentablemente la gente lo divide así. Pero desde un punto de vista real, toda la Cábala es práctica. Porque no puede haber una teoría que esté alejada de la práctica. Si hay una teoría alejada de la práctica, entonces eso no es Cábala. Eso es una deformación, una distorsión. Esa distorsión la conocemos. En Occidente, sobre todo, que Occidente es muy intelectual. La gente tiene que tener mucho cuidado con la mente, porque la mente lo que puede hacer es que tú entres en bucle. Los bucles son peligrosísimos. Hay gente que está 30 años sin crecer porque entró en un bucle mental. El problema de los bucles mentales es que están totalmente incrustados en la identidad. Es decir, la identidad de una persona está relacionada con un bucle mental. Por eso, te vuelvo a reiterar, hay que mirar las potencias que tiene una persona, y cuando alguien dice, yo no he llegado a desarrollarme, o mi yo potencial, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros en Cábala sabemos que es una mala distribución de la energía en las 10 dimensiones. Bien, vamos a hablar de esas 10 dimensiones. Al estar en esta dimensión física, ¿al mismo tiempo estoy en esas 10 dimensiones? Por supuesto, porque en realidad la dimensión física es la última dimensión donde te encuentras. Es decir, la dimensión física es la dimensión de todas las consecuencias de todas las causas. Nosotros sabemos en Cábala que hay 9 dimensiones causa y una dimensión consecuencia. Quiere decir que imagínate que yo, lo que estás viendo de la materia en mí, es la causa, la consecuencia final de 9 dimensiones que operaron antes. Está la dimensión de la sabiduría, que me dice Mario, mira de hablar así sin, por ejemplo, ofender a nadie. Otra dimensión que me dice la intelectual, en la Biná, Mario, tienes que ser riguroso con el concepto, porque si no la gente no va a entender. Otra dimensión me va a decir, en el ámbito del amor, tienes que conectar con el campo emocional, porque si es solo el concepto, no hay conexión de experiencia. Fíjate todos los Marios que
están hablando del Mario que no tiene que ofender, porque tiene que tratar de comunicarse con la persona sin realizar ninguna ofensa, sin herir de alguna forma a ninguna persona. El otro Mario que me está pidiendo una rigurosidad conceptual en el terreno intelectual, porque si no la gente no entiende. Tampoco puedo decir cualquier cosa sin esa rigurosidad conceptual, pero es una rigurosidad conceptual que además tiene que tener relación emocional, porque las emociones también están vigentes. En definitiva, tienes que pensar que del árbol de la vida, que son 10 sefirot, como decimos en hebreo, o dimensiones, 9 son, podríamos llamarlo, dimensiones causa, y luego la consecuencia, que es la materia. Así que la materia es todo un proceso que yo lo pensé, yo me emocioné, y todo lo estás viendo en la materia. Por lo tanto, ¿qué dicen los cabalistas? Cuando quieras corregir algo, corrígelo en los niveles más ocultos de tu ser, porque luego en la materia van a quedar refinados. Lo que vemos en la materia es el no refinamiento, lo que queda sin control de las otras 9 dimensiones a veces. Nos estás dando entonces una llave, precisamente por eso hablamos de los secretos de la vida desvelados por la Cábala, una llave maestra además que nos permite llegar hasta desde el primero hasta el último de las dimensiones. Pero ¿cómo podemos, cómo accedemos a esa dimensión, a esa primera dimensión de la que todas las demás caen en causa y finalmente vemos en el físico? Porque esto es una llave espectacular. Es decir, para que el mundo físico cambie. Entiendo, mira, en el árbol de la vida tú tienes que ir subiendo con respecto a preguntas clave. Por supuesto, cada dimensión lleva una clase entera en un curso, pero vamos a tratar para la entrevista de hacerlo más ágil y decir, bueno, ¿qué preguntas clave se tiene que hacer una persona en las 9 dimensiones, que son esas 9 dimensiones causas? Arriba de Malhut, es decir, arriba de la materia, la primera que tienes es Yesod. Yesod es, ¿qué relaciones sociales tienes? Si son relaciones superficiales o profundas. Si son relaciones superficiales, quiere decir que puede ser que te estés evadiendo en lo social. Así que puede ser un hombre muy sociable, pero que no llegas a ninguna parte porque te estás escapando del lío. Así que la primera pregunta son, ¿qué tipo de relaciones tienes? ¿De profundidad o de superficialidad? Si son de profundidad, avanzamos hacia arriba, porque estás aprendiendo de los demás en esas relaciones de profundidad. Luego, pasamos al nivel de Od, al nivel del concepto. ¿Con qué nivel de honestidad estás hablando? ¿Te autoengañas, te mientes, interpretas falsamente, distorsionas, rumoreas, difamas? ¿Estás perdiendo tiempo en difamar al otro? Hay algo claro cuando entramos en esa otra dimensión de Od. Porque en Od lo que sucede es que si estás rumoreando, la pregunta del cabalista es, tú no estás en tu proyecto personal. Mira, cualquiera que esté hablando del prójimo, bien o mal, está perdiendo el tiempo, porque en realidad tiene que estar concentrado en su proyecto. Por lo tanto, ahí estamos con el tema del lenguaje. ¿Qué me dice el lenguaje? ¿Estás ocupado de tu vecino todo el día? La cosa va mal. No estás preocupado de tu proyecto. Esa sería la segunda dimensión contando desde arriba. En realidad ya tenemos 3, porque la de la materia es dimensión. Luego pasamos a Netzach. Es el lenguaje emocional, la expresión artística. Cómo te expresas, bailas, abrazas, lloras, te conmueve el arte, no te conmueve el arte. ¿Qué pasa con la música? ¿Tienes conexión con la música? ¿Cómo te expresas en el nivel emocional? Esto también hay que verlo, porque hay gente que no se expresa, que le cuesta la expresión. Ahora, ¿qué pasa en Netzach? En Netzach se encuentra el placer. ¿Tienes placer o no en tu vida? Pero no estamos hablando ya de un éxtasis místico, estamos hablando de un buen vino, de una buena cena. ¿Tienes ese placer? Es importante, hay gente que se lo niega. Si se lo niega, está ante un problema en esa dimensión, porque el placer cotidiano tiene que tener la persona. Hay gente que quiere el placer místico y no el placer cotidiano, porque ese placer cotidiano lo ve muy superficial, ¿no? Ese placer cotidiano es importante también, porque vivimos en la materia. Así que ya tienes 3 de la tríada inferior, donde tienes básicamente las 3 preguntas. ¿Cómo son tus relaciones sociales? Ahí también entra la sexualidad, en tus relaciones sexuales con las sociales. Ahí está toda, de alguna manera, la comunicación con los otros, los roles que haces con los otros. En Od tienes cómo estás utilizando los conceptos y para autoengañar, para malinterpretar. Y en Netzach, en esa tercera dimensión de la expresión, para llamarla de alguna manera, qué placer te estás dando en lo cotidiano. Esas son las 3, podríamos decir, dimensiones más cercanas a la materia. Luego subimos a las 3 de la tríada intermedia, que es la tríada emocional. En la tríada emocional es si tienes dependencias emocionales, cómo amas,
si amas a ti, también amarás a tu prójimo como a ti mismo, en equivalencia con los demás. Hay gente que se ama poco y ama más a los demás, crea relaciones de dependencia. El amor real es empezar a amarse uno, porque si no, yo no puedo amar bien al otro. No puedo amar desde la baja autoestima. Entonces tengo la dimensión de la autoestima. ¿Cómo tengo la autoestima correcta? Veo que, por ejemplo, en un diálogo, en un debate, se debaten ideas o me afecta a nivel personal. Si me siento permanentemente afectado a nivel personal, es que mi autoestima está muy baja. Con lo cual tengo que mirar de cómo corregir esa autoestima para amar a los demás igual que a mí. Luego, ¿qué límites pongo a los demás? ¿Y qué límites me pongo a mí? ¿Cómo son los límites? Si puedo controlar los límites, si puedo decir que no. Muchas veces tengo que decir que no y mucha gente no sabe decir que no. Es el campo de la geburá, el campo de la fortaleza. Soy fuerte porque controlo mi tiempo, porque controlo mi agenda, porque controlo mi espacio y luego saber decir que sí. Así que en el campo emocional tenemos la misericordia, cuánto damos a los demás y a uno, cómo ponemos límites a los demás y a uno, y a partir de ahí, qué autoestima voy a tener para tener un yo fuerte. Y a partir de aquí ya tenemos 6 dimensiones, y a partir de aquí, si yo tengo un yo fuerte, ahí sí me puedo elevar a las 3 dimensiones intelectuales, que son las que faltan del árbol de la vida, que son la Bina, Jochma y Keter. Bina es mi organización, mi orden de ideas. El problema de la gente muy inteligente que está en la Bina, es la mente racional, es que los inteligentes tienen mucho miedo. Sabemos el nivel de miedo de una persona, el nivel de inteligencia de una persona por la cantidad de miedos que tiene. La gente muy inteligente es muy hipocondríaca, le tiene miedo a la muerte. Estamos hablando de inteligentes que todavía no alcanzaron la sabiduría. La problemática de la inteligencia es que no apunta hacia la verdad, sino apunta a una zona de seguridad. Es decir, que el inteligente no está buscando, es decir, la inteligencia es utilitaria, me sirve para sostener mi seguridad, pero no me sirve para crecer, porque estoy tan seguro que entro en bucle. Por lo tanto, la gente muy inteligente se puede volver muy conservadora, porque se dogmatiza, toma las ideas como dogmas, lo cual puede ser muy peligroso. Para poder dejar los dogmas de lado como ideas fijas, hay que entender que todas las respuestas son transitorias. Y ahí paso a la jochma, a la sabiduría. Pero pasar de la inteligencia a la sabiduría es realmente muy complicado, porque ahí tenemos que mirar el universo y rebajar el yo que habíamos creado. Es decir, tenemos que tener buena autoestima para ser humildes. Porque alguien que no tiene buena autoestima, la humildad la considera debilidad. Entonces, para ser humilde hay que tener un yo fuerte. Fíjate lo interesante, porque en general la gente dice, no, humilde parece ser que el que tiene baja autoestima, si muestra signos de humildad, le puede crear zonas de inseguridad o de debilidad. Por lo tanto, para ser humilde hay que ser muy fuerte en el yo. Esa sería la compensación. En el yo emocional que vimos antes de la tríada intermedia, lo que se llama la tiferet, tenemos que tener una fuerte tiferet para poder llegar a ser humildes. Ahora, ¿esa humildad qué implica? Una constante cantidad de preguntas que me tengo que hacer todos los días para abrirme hacia el nivel más alto, el nivel del vacío. Ahora, la gente tiene ahí otro problema. El vacío para la inteligencia le amenaza, porque la gente no quiere estar vacía. ¿Por qué la gente tiene miedo de estar sola? Porque de repente se siente vacía. Ahora, ¿cómo se llena eso? Se llena eso con Keter, con tu proyecto personal. Pero el proyecto personal tiene que entrar en un vacío. La gente cuando le aterra el vacío, es que nosotros sabemos en Cábala que no tiene proyecto personal. Porque si tiene proyecto personal, ese vacío está siempre lleno. Está siempre lleno de la búsqueda permanente que tienes. Entonces, ¿quién es el sabio? Sabio es el que busca en forma permanente. ¿Quién es el inteligente? El que cree que sus respuestas son respuestas definitivas. Peligro. Hay que poner a la inteligencia al servicio de la sabiduría. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser lo suficientemente flexibles para que sean transitorias en relación a las preguntas. Y cuando uno alcanza un equilibrio de respuestas transitorias y preguntas permanentes, se alcanza el éxtasis místico, que es estar feliz, porque el éxtasis místico no es me fui a una montaña a meditar 3 días, no estamos hablando de un retiro espiritual, estamos hablando de que el éxtasis místico se alcanza en esta realidad de la materia. Si yo tengo la energía puesta en todas esas dimensiones, yo voy a ser feliz por definición, porque en realidad cualquier problema que se me presenta es un desafío a mi crecimiento, no es un problema real. Los problemas en este sistema no están diseñados para uno frenarse y no poder solucionarlos.
están diseñados para que de alguna manera de aquí salga un aprendizaje. Si nosotros no entendemos esta función del Satán, la función de la problemática permanente, no vamos a poder crecer. Por eso el sabio integra la sombra. El inteligente no integra la sombra. El inteligente no quiere reconocer su sombra porque su sombra parece ser una debilidad a su inteligencia. Decía, me he quedado mudo. Decía que, Mario, que lo que acabas de decir es de aplauso, no de aplauso intelectual por lo bonito o lo inteligente que has dicho, sino porque es básico, es decir, es algo que si no se sabe, pues uno no puede saber por dónde andar. Pero nos han enseñado el camino al revés, me parece a mí. Nos han dicho, tienes que crecer desde lo físico hacia lo espiritual, y en realidad el camino es desde lo espiritual a lo físico. Es decir, ¿estamos en lo físico y vamos hacia lo espiritual, o estamos en lo espiritual permanentemente y tenemos que derivarlo en lo físico? Porque cambian todos los esquemas. Es que nosotros no somos cuerpos, somos almas encarnadas. El cuerpo en realidad tiene que demostrar y expresar esas otras 9 dimensiones que en realidad están como ocultas. En realidad nosotros no somos cuerpos, somos almas encarnadas, somos una energía que se ha concentrado en un cuerpo. Pero esa energía ama, esa energía piensa, esa energía es una energía que nosotros en el interior tenemos más fuerte inclusive que nuestra expresión. Desde el punto de vista de la Cábala, en realidad hay una especie de, si quieres, graciosamente lo podría llamar impotencia, en el sentido de que todo lo que uno escriba, todo lo que uno hable y todo lo que uno exprese es poco frente a la cantidad de sentimientos y pensamientos que el alma tiene. Es decir, si yo quiero que tú expreses tus sentimientos y tus pensamientos, es una cuestión inútil. Por eso Isaac Luria, el gran cabalista del siglo XVI, decía, no tiene sentido escribir. Y su discípulo Jaime Vital hizo 15 volúmenes de lo que él explicó. Pero él no quería escribir, porque decía que escribir tiene 2 problemas. Primero, creer de lo que yo estoy explicando es una respuesta, cuando son respuestas transitorias. Por eso dice el gran cabalista de Ginebra, Safran, la cábala no enseña, insinúa. Cada palabra que dice la cábala te está insinuando, no te está enseñando directamente, porque es tanto lo que te tiene que enseñar que no te lo puede enseñar directamente. Y cuando alguien toma literalmente lo que dice la cábala, falla, porque no hay literalidad. Hay que mirar qué energía cada palabra está insinuando desde atrás, porque tenemos más energía que lo que la palabra puede representar. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, que la gente no se sienta frustrada en no expresarse, porque ahí tenemos el segundo problema. Hay que advertirle a la gente que nosotros tenemos más energía que la expresión de posibilidades, ¿eh? Es decir, que tenemos más energía que la propia expresión de posibilidades. Eso también es algo bárbaro lo que estás diciendo. Es algo impresionante. Es algo impresionante. Nosotros tenemos más energía que lo que el cuerpo puede aguantar. Por eso hay mucha gente que se vuelve muy peligrosa en el tema místico, porque pretende de que toda esa energía se revela en el cuerpo y terminan creando problemas en el cuerpo. Es decir, no puede haber más luz en un cuerpo que lo que el cuerpo puede aguantar. Sí, por eso a veces cuando alguien no preparado por un shock o cualquier otra cuestión, una meditación intensa, cualquier otra cuestión, digamos que toma más luz de la que puede su cuerpo soportar, tiene trastornos incluso. Eso que nos dicen que la Kundalini subió de golpe y todo esto. Claro. Es que, por ejemplo, cuando hablamos de que la Kundalini subió de golpe dentro del árbol de la vida, es que en realidad, a partir de la Yesod, a partir de la, podríamos decir, la parte sexual, pero esa parte sexual se activa arriba en el amor y arriba en el conocimiento. Es decir, pero el conocimiento de la sabiduría, que es lo que tú estarías traduciendo activar la Kundalini, que en el árbol de la vida sería activar la línea media del árbol, es una excitación que termina realmente en una excitación de tipo sexual, pero desde el alma al físico, no desde el físico. El físico tiene su excitación biológica, ya lo sabemos. Pero en realidad tú desde el alma puedes provocar una excitación de tipo sexual porque lo bajas desde arriba, lo cual no dice nada en función de qué, dice algo en función no de la consecuencia, dice la causa es tan brutal, energéticamente hablando, que inclusive ese tipo de orgasmo interior, para llamarlo de alguna manera, el cuerpo no lo puede traducir en el orgasmo sexual. Es decir, es como que el orgasmo sexual inclusive quedaría pequeño frente al orgasmo espiritual.
Cuando tú lo explicas, es que nadie te lo quiere creer, no te lo cree nadie. Ni te cuento si te reúnes con el grupo de amigos tuyos y les dices esto, ¿no? Porque yo ya no se los digo porque no me lo creen. Pero yo te digo sinceramente, la excitación mística es superior. Y la sexualidad, por supuesto, va de la mano, pero en realidad no termina tampoco. Es decir, desde el punto de vista de la Kabbalah, todas nuestras expresiones son pocas frente a los sentimientos y pensamientos que un alma puede producir. Por lo tanto, ¿qué hace el alma desesperada en esta prisión, para llamarlo de alguna manera? Hace todo lo posible para demostrar a través de cómo demuestra esa luz. Ahora, esa luz la demuestra con gafas. Yo digo muchas veces, ¿por qué escribo libros? Escribo un libro para no perder mi estabilidad psíquica, porque el libro para mí representa una expresión. Porque si yo no escribiría el libro y no tengo ese modo de expresión, yo me puedo hundir en mi propia luz, pero Sí. no es propia, cuidado, no hay nada propio, en la luz que estoy recibiendo. Este sería el problema. Entonces, ¿por qué la gente en la mística pierde el equilibrio psíquico? Porque no tiene suficientemente lo que nosotros llamamos cli, el recipiente de información, para poder recibirla. En realidad, mira lo que pasa en la cábala. El cabalista es una persona paradójica porque la realidad es paradójica. Somos altamente mentales en lo conceptual para recibir la luz que viene de lo intuitivo. Entonces, cuando alguien entra en cábala, parece ser que se encuentra con una ciencia, y es verdad, te encuentras con una ciencia, conceptos y complejos y cosas. Y la pregunta de, no, yo quiero sentir, te dice la gente cuando entra en un curso de cábala. Sí, sí, pero si usted siente demasiado y no tiene los conceptos, usted se tira del avión sin paracaídas. Lo primero que hace un cabalista a lo largo de los años es llenarse de conceptos para que cuando reciba la intuición y la luz, estar preparado y ser merecedor y ordenarla y organizarla. La gente se va al Tíbet, está 5 años, recibe un montón de luz, pero ¿y eso cómo la integró? ¿A dónde entró conceptualmente? Porque la mente está creada por una función y es la organización de tu vida, la mente. En consecuencia, sabemos que la mente, la racional, la biná, es una inteligencia que tiene que estar al servicio del alma, pero no tiene que ser anulada. La gente cree que en la mística se anula la mente racional. No se anula la mente racional. Es en la mística donde necesitamos más mente racional. Porque nosotros tenemos que comprender los niveles intuitivos a donde vamos a llegar. No sé si me estás siguiendo el análisis. Estoy siguiendo perfectamente, pero es un viaje tan rápido al que nos estás llevando, es como si nos hubiera cogido, amigos, amigas, estaréis de acuerdo conmigo, como si Mario de pronto hubiera aterrizado de alguna parte, nos hubiera cogido a todos de la mano y a toda velocidad nos llevara hacia un lugar absolutamente distante desde donde estamos. Mi última pregunta personal, luego voy a pasar a las preguntas de todas las personas que están, verás qué preguntas tengo preparadas para ti. ¡Ay, Dios! Sí. No me dejes sin paracaídas a mí, por favor. No, todo va con paracaídas. Y bueno, si nos caemos también nos podemos levantar. ¿Ves qué problema? Mario, entonces, ahí está el problema. Sí, la sensación que tengo es que somos como hologramas que están repartidos en distintas dimensiones y que hay algo en algún lugar que somos nosotros que está diciendo, pero chico, ¿qué estás haciendo? Que lo que tienes que hacer es otra cosa y bueno, pues intégrate o alcánzame o mírame o siénteme, no sé exactamente qué, pero estamos todo el día pensando a ver dónde vamos, dónde llegamos, pero en realidad el camino es a la inversa. Estoy dándome cuenta de que el camino cambió, ¿no? Mira, en realidad en los niveles muy altos suceden cosas que me parecen muy interesantes, y es que al final todos los hologramas responden a una matrix. Entonces, en las místicas, vayas por la mística sufí, por la mística cristiana, por la cábala, donde quieras, en el nivel de preguntas-respuestas que se van haciendo los místicos, todos hay una convergencia hacia la matrix. Porque es el acercamiento a esa matrix, llámale Dios, llámale lo que quieras, ese acercamiento a la matrix es lo que te causa la excitación mística. La excitación de la felicidad es, claro, lo que pasa en la excitación en ese nivel es saber que eres un holograma. La gente no lo quiere saber, porque la gente quiere creer que es real, lo cual ya empezamos con un problema. Ahí hay una realidad de holograma en relación a la matrix, no de una realidad autónoma. Ahora, la persona que tiene una relación con una matrix, que se va acercando hacia la matrix, esa persona en realidad está cada vez más feliz porque se acerca a la matrix. A la matrix entero no puede llegar. Esos son casos de iluminación o de Debekut, que son la matrix anuló totalmente al yo y lo podés sostener pocos segundos o pocos minutos, porque si no físicamente el cuerpo no lo sostiene.
Entonces, que somos un holograma, eso queda clarísimo. Pero cada uno de los hologramas está en una frecuencia diferente y hay que aprender del holograma del otro. Cuando yo veo un ser humano, digo, Dios mío, a ver el universo de este alma, ¿cómo está traduciendo este holograma lo que a mí me gustaría traducir? Es decir, el nivel de traducción, desde ese punto de vista, yo ya no amo al prójimo, es que soy el prójimo, porque yo me siento totalmente identificado con ese holograma. Entonces, cuando tú ves un holograma, entre comillas, que dices, uy, qué lástima que no está desarrollado, dices, qué lástima que el universo se está perdiendo una conciencia que en realidad es una conciencia que me lleva a la Matrix. Todos nosotros como hologramas, en un nivel de profundidad, estamos conectados con la Matrix. El problema es que no sabemos que estamos conectados, pero sí estamos conectados. Entonces hay una situación extraña. ¿Por qué no sabemos que estamos conectados? Porque la existencia subjetiva no se puede dar si estamos permanentemente con esa situación. Pero cuando uno llega a poder vivir en lo cotidiano, en lo diario, y nosotros contenemos la conciencia de conexión con la Matrix, en consecuencia, en ese nivel, vives una vida feliz, pase lo que te pase, se incendie lo que se incendie y pase lo que pase. Por ese motivo, está Jesús en la cruz y dice, no saben lo que hacen. Claro, pobres, no saben lo que hacían. No saben lo que hacen. O los judíos entrando a las cámaras de gas, los más místicos, diciéndoles a los nazis, ustedes también son obra de Dios. Es decir, el problema es cuando alguien está matando al otro o alguien está humillando al otro que perdió conciencia de conexión con la Matrix. Es decir, ahí está el problema, nuestra pérdida de conciencia de conexión con la Matrix, por lo cual nosotros creemos ser algo. En hebreo, yo es Aleph Nun Yud, quiere decir, cuando nosotros cambiamos las letras, es Ain, quiere decir nada. El yo es nada. Hasta tanto el yo no llega a la nada y el yo tenga miedo a su propia muerte, no hay conexión. Y tiene que haber conexión cósmica. Cuando alguien alcanza la conexión cósmica es que ya no le tiene miedo a la muerte. Tenerle miedo a la muerte implica que yo creo ser esta materia que me estás viendo. Y no soy la materia que me estás viendo. Es decir, que si me muero mañana, automáticamente soy parte de la energía que ha quedado aquí, no por la transmisión de algún libro que escribí, sino como energía real dentro del sistema. Es decir, no estoy en la materialización del hecho, estoy en que la espiritualización del asunto, es decir, mi alma sigue operativa, pero claro, mi alma, que Mario Sabán es el envase, es decir, mi alma no es Mario Sabán, eso lo tengo claro y eso lo tiene que tener todo el mundo claro, ¿eh? Qué buena lección y además que claro, para poder hacerlo práctico. Es decir, yo lo que estoy viendo de todo esto, Mario, es que la cábala es absolutamente práctica, no es una teoría que nos han contado de libros así de gordos y viejos que tenemos que leer con muchísima atención porque nos perdemos entre sefirát y árboles, sino es algo que se puede practicar y se puede realizar y se puede convertir en una herramienta que te lleve a, evidentemente, a la Matrix, aunque de alguna manera esa Matrix te absorbe la Matrix en la muerte o sigue siendo individual. Es individual. Después de la muerte física, la Neshama, dice Moisés Cordovero, el alma se mantiene individual. No individual tu identidad actual, la identidad del alma estamos hablando, queda claro. Sí, porque tu identidad actual tiene relación con el envase, no con la energía. Pero la energía se mantiene en la misma, en realidad en una situación de desventaja. Porque, bueno, tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja del alma fuera del cuerpo, para los cabalistas, la desventaja es que no puede crecer más, porque solo crecemos en la materia. Esa sería una desventaja. Por eso venimos a la materia. Por eso dicen los cabalistas que los ángeles nos envidian. Porque el ángel es una fuerza siempre permanente. Rafael siempre tiene que curar, no puede hacer otra cosa. Rafael si dice me porté mal hoy, no se puede portar mal. Siempre tiene que curar. Claro, por eso nos da la posibilidad. Claro, el rango de posibilidades que tenemos en la vida, ¿no? Pero ahí está el tema. Lo curioso es que nuestras almas bajan a un nivel inferior al de los ángeles, que es el universo de Asiá, el universo de la materia, bajan de Yetzirá. Los ángeles están en Yetzirá, en el universo de la formación. Pero nosotros, enraizados en la materia, podemos dar la luz de Atzilut. Nos elevamos 2 universos arriba de los ángeles. Wow. Por eso los ángeles dicen, tenemos envidia de los encarnados, porque bajan a la materia para subir 2 universos para arriba. Con lo cual, nuestra caída, si se quiere, en el mundo material es una subida a la luz. Es como nos metieron el alma en el cuerpo para darnos gafas más potentes
para ver más que los ángeles, para ver más arriba todavía. Eso es increíble, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Estoy muy feliz por lo que dices esta tarde. Cada vez que te veo se me disparan todas las neuronas, pero no solamente las neuronas, sino se me disparan las neuronas del corazón también, por la emoción que me produce y las posibilidades que abres a tanta gente que puede de alguna manera ver un poco de luz dentro de tanta línea de voz que estás diciendo, porque es pura sabiduría. Permíteme otra vez que te lo diga. Pero toda aquella persona que trata de ser operativa y comprender todo esto, termina en una pregunta, en la pregunta que, por ejemplo, te voy a hacer, entre otras, la pregunta de Ana Gómez desde España. Y la pregunta es muy sencilla: ¿cómo puedo ser feliz? Mira, la primera cuestión es equilibrar las energías en el árbol, estudiar el árbol de la vida y saber qué energía le corresponde a cada sefirá. La segunda, después de tener correctamente más o menos las energías en cada una de las dimensiones, para llegar a ser feliz hay que entender cuál es el sentido de la vida, el sentido por el cual el alma vino a este mundo. Hay almas que solo vinieron a este mundo para tener hijos. No creas que hay almas que vienen por un objetivo, hay almas que solo vinieron a enseñar. Si no se descubre el sentido de la vida de la persona se desespera y no sabe para qué vino aquí. Es decir, el alma no vino aquí para juntar dinero, es decir, no vino aquí por el tema material. Además, el dinero no existe, con lo cual estamos ante un problema. Hasta que la persona no conoce realmente cuál es el sentido de su vida, no puede alcanzar la felicidad. Puede tener destellos de felicidad. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿eres feliz? Y no, a veces sí, a veces no. Eso no es felicidad. Cuando alguien te dice esto, a veces sí, a veces no, es que está en la bipolaridad de la inteligencia, de la biná, entre tristeza y alegría. Una persona que alcanza la felicidad es una persona que está triste y feliz al mismo tiempo. ¿Cómo explicar esto? Es dificilísimo. Es decir, yo puedo hoy estar triste ante una situación, pero hay un nivel que alcancé de iluminación donde por más tristeza que yo esté pasando en el orden inferior, yo mantengo el éxtasis en el orden superior. Esto es un entrenamiento. Cuidado, esto no se llega de un día para otro. Es un entrenamiento. Maestros que precisamente dan este tipo de explicación a sus alumnos y se puede entender cuando uno está en ese grado justamente del maestro. Se puede estar feliz, se puede estar contento, se puede estar viviendo una situación pues triste y estar en los dos sitios. Te voy a dar un minuto tan solo para tantas preguntas, porque necesito, y un minuto para tanta pregunta es ponerte un problema casi imposible de resolver, pero tendrás que hacerlo. Y si no, te invitaremos de nuevo con nosotros porque queremos que estés cuando tú quieras estar. ¿Cuál es la concepción, dice Alexander desde Colombia, la concepción que se tiene en la Cábala respecto a la muerte? Un minuto para esto, pobre minuto. Bueno, a ver, ya, con respecto a la muerte, un libro de Jaime Vital, de las enseñanzas de Mendy Sacluria, de 400 páginas. Imagínate yo cómo voy a explicar esto en un minuto. Pero en realidad, básicamente podría decir que la muerte no existe. Desde el punto de vista de la Cábala es un nuevo nacimiento. En realidad, el alma pasa al otro lado. El otro lado no creas que está muy lejos, el otro lado es este lado. Las almas están por aquí dando vueltas, las energías no se van, están en otra frecuencia, pero están. Entonces, la muerte no es real, es decir, hay vida del otro lado, es decir, hay vida más allá de lo que nosotros entendemos como muerte. Lo que podríamos llamar nosotros muerte es un nuevo nacimiento, y lo que nosotros llamamos nacimiento es una nueva muerte, porque esa alma tiene que entrar otra vez en la materia con todas las dificultades de la materia. Por lo tanto, la concepción de la muerte es que realmente no hay muerte, y la concepción del nacimiento es que no hay nacimiento. Son ondas de energía que entran y salen de la materia. Bien, Diego Uruguay pregunta desde allí, desde Uruguay. En el libro de la Merkaba, Dios es antropomórfico. ¿Esto es literal? Sí, porque ese es el mensajero y no el mensaje. El mensaje es que el infinito no es antropomórfico, queda claro, si no, no sería infinito. Así que yo entiendo en el último libro de la Merkabá, del Misterio del Nombre de Dios, la carroza divina, que el Dios del bíblico, el Dios de la Torá, literalmente es antropomórfico. Luego, ese Dios, ¿qué mensaje nos trajo? Indudablemente el infinito. Y lo que nosotros tenemos que analizar es nuestra conexión con el infinito, con la Matrix. ¿Por qué digo esto? No porque me lo inventé yo, porque los cabalistas dicen que el Dios de la Merkabá, el Dios del carro de fuego, está en Keter del universo de Briá, y el universo de Briá es espacio-tiempo. Por lo tanto, puede que ese Dios de la Merkabá literal antropomórfico
haya podido controlar el espacio-tiempo para que suba Elías y suba Enoc al cielo, pero eso implica que sigue siendo limitado desde este punto de vista. Y los cabalistas lo dicen claramente. Si me lo ponen en Keter de Briah, es que si está en el universo de Briah, está en el universo ya del vacío creado, de la creación. En cambio, el infinito está 2 universos más arriba y es infinito de todas las finitudes. Estamos hablando que ese es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje del Dios de la Merkabah es: ustedes se tienen que unir como yo a la Matrix. Y hasta que no estemos todos unidos a la Matrix, estamos ante un problema. Cuidado lo que acaba de decir Mario en este momento, todos unidos en la Matrix, y si no estamos en un problema. Vamos a hacerte una pregunta que viene desde Canadá. Malu pregunta, pareciera que para entender los secretos de la vida desvelados por la Cábala hay que estar conectado con creencias o ideas religiosas. No, para nada. La religión es creer, la Cábala es conocer. Son 2 cosas totalmente diferentes. La Cábala es una ciencia. Es verdad que en la Edad Media estos científicos, para llamarlo de alguna manera, se tenían que cubrir en el mundo religioso porque no había investigación laica. Pero en realidad no tiene nada que ver, son 2 cosas totalmente diferentes. Por eso Proverbios 14:14 dicen: los que buscan a Dios entenderán todo. No dicen los que creen en Dios. Las creencias son dogmas. La Cábala es antidogmática por definición. Si no, no podría estar diciendo que las respuestas son transitorias. En consecuencia, cuidado, la Cábala es verdad, nació en el mundo religioso judío, es verdad, porque ese fue el envase por el cual esos científicos o precientíficos trabajaron la Cábala. Pero la Cábala es científica, no es religiosa. Isolda García, desde California, Estados Unidos, ¿tiene algún papel el Maestro Jesús en la Cábala? Totalmente, es indudable, es uno de los grandes cabalistas, indudablemente. Cualquier persona que haya leído las enseñanzas de Jesús se da clara cuenta del nivel en que se encontraba. A ver, un cabalista es un místico dentro de la tradición judía. Jesús era un místico dentro de la tradición judía. Luego lo que viene a la iglesia, los dogmas, la estructura de poder, ego, etcétera, es otra historia. Después del siglo IV, cuando la iglesia se unió con el Imperio Romano. Pero Jesús, siendo un místico dentro de la tradición judía, lo podemos claramente definir como cabalista. Fíjate la riqueza que encierra esta pregunta tan sencilla que te están haciendo, quizá difícil, no lo sé. Anabel Olmedilla Navarro, no sé desde dónde, pero supongo que será desde Latinoamérica, dice: ¿la Cábala es una herramienta para qué tipo de personas? Para todos, para todo el mundo, como tipo de personas. Si la Cábala discriminaría, no sería un camino espiritual. No hay discriminación en Dios. Y otra pregunta también que nos interesa saber a muchos, y a ver si desde la Cábala nos aclara algo. Diego de Uruguay pregunta, ¿toda la Biblia es literal? No, hay partes que sí, partes que no. Ahora que me pregunte qué partes, ahí estoy perdido porque tendría que estar acá horas. Totalmente. ¿Te imaginas qué parte sí, qué parte no? Dejémoslo ahí, pero vamos a seguir avanzando con Mario y en este y en próximos directos. Marci Galdames desde Indianápolis, en Estados Unidos. ¿Qué se hace para conocer el propósito de vida? Se tiene que trabajar mucho. La gente cree que el propósito de la vida aparece por una iluminación y no es así. Hay que trabajar todos los días con mucho esfuerzo. Si la gente cree que por iluminación va a conocer el propósito de su vida, es lo que nosotros llamamos en Cábala el pan de la vergüenza. Para nosotros tener nuestro propósito de la vida hay que levantarse todos los días a estudiar, todos los días a trabajar, porque el propósito de la vida está en la acción de la materia. Si nosotros no encontramos la luz en la materia, algo estamos haciendo mal. Si la luz está dentro de la materia y hay que encontrarla en la actividad de la materia. Por lo tanto, con todo lo que nos pasa en la materia, si profundizamos, si hacemos omek, como se dice en hebreo, profundidad en todo lo que hacemos en la materia, vamos a encontrar el sentido de nuestra vida. Increíble. Angie Robles, desde México. Estoy confundida, confiesa. ¿Cómo puedo encontrar mi misión y qué hacer para iniciar una nueva vida? Y te da las gracias y te felicita. Bueno, de todas maneras yo le iba a hacer un chiste a esta mujer, le iba a decir que yo también estoy confundido. Hay que ver la confusión dónde la encontramos, ¿no? Pero más allá de eso, vuelvo a la respuesta anterior. El tema del sentido de la vida es el tema, primero que todo, hay un problema aquí que es básico y que la gente entienda. No toda alma viene con el mismo sentido. Por lo tanto, acá tenemos un problema para una definición general del sentido de la vida. Pero si alguien quiere buscar el sentido de su vida en el nivel de profundidad que plantea el árbol de la vida, llega un momento que lo llega a comprender. A ver, te voy a dar, si quieres, igual un concepto general que nace del exégesis de Shlomo Yitzhaki, de Rashi del siglo XI. Y dice,
el conocimiento, entendiendo conocimiento no en los términos occidentales de acumular información, sería más conciencia. Y dice, el conocimiento es nuestro Ruach HaKodesh, es decir, la conciencia profunda del ser humano es el Espíritu Santo. Eso está diciendo. Entonces alguien dice, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está dentro mío. Si yo entro en profundidad en mí, la gente tiene que empezar a profundizar en sí misma. ¿Qué formas tenemos para profundizar? Las primeras 4 dimensiones del árbol de la vida, que son las de revelación. Cómo yo hablo, cómo yo siento, cómo yo pienso. Tenemos un montón de cuestiones para profundizar. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Cómo actúo con el otro? ¿Qué paradojas tiene la...? Es decir, hay bibliotecas enteras para profundizar, pero la mejor biblioteca, dice Abraham Abulafia, es la vida misma. Tampoco se necesita leer tanta cantidad de libros. Los que leemos libros es porque no entendemos la realidad. Pero la gente que entiende la realidad no te lee tantos libros. Yo soy consciente que necesito leer porque no entiendo nada de la realidad. Pero hay gente... Todo el día leyendo libros, estoy yo. Claro, bueno, pero que sepas que los dos estamos muy mal, porque estamos tratando de entender la realidad. Pero cuando tú profundizas en la realidad de la experiencia, sin leer tantos libros, te das cuenta de que hay... Pero claro, la pregunta es que para profundizar hay que forzarse. No es una iluminación que te llega. La iluminación te llega luego de tu esfuerzo de meditación. Y no es una meditación de las meditaciones orientales, deja la mente en blanco. No, no. No hay que dejar la mente en blanco. Hay que expandir la mente. No es dejar la mente en blanco. En la Cábala no hay mente en blanco. En la Cábala hay expansión de la mente. Acá entramos en otra historia, ¿eh? Bueno, lo que estás diciendo, Mario. Cuidado, ¿eh? Estás rompiendo todos los esquemas. Alba Ferreira, desde Argentina, dice, es muy curiosa la pregunta, ¿el escaneo de las letras hebreas mejora nuestra vida? Yo creo que las letras hebreas son potentes símbolos sinestésicos, es decir, que son símbolos de conexión con mundos superiores. Eso sí, pero yo creo también de que hay que analizar la letra y entenderla. Es decir, solamente el escaneo, bueno, puede tener algún efecto, pero yo soy de la idea de que la persona tiene que hacer un curso de letras hebreas. Hay muy buenos profesores de esto, de letras hebreas a nivel mundial, libros sobre letras hebreas, para que la persona entienda lo que está viendo, que entienda lo que está mirando. Porque vuelvo a repetirte, desde el punto de vista de la Jochma, puede haber una iluminación a partir de una forma de la letra, pero luego la mente pide que conceptualmente se lo comprenda. Entonces nosotros tenemos como 2 tipos de mente, ¿no? El lado izquierdo y derecho del cerebro. La Jochma tiene un conocimiento de profundidad directa, pero la Biná es una mente racional que necesita organizar los contenidos de iluminación que han entrado. Entonces, ella puede escanear las letras hebreas. Luego yo le digo, no solo escanee, trate de hacer un curso de letras hebreas para que usted entienda esa letra hebrea qué simboliza. Porque de ese modo usted va a tener la parte intuitiva satisfecha y la parte racional satisfecha. Luisa Tamayo, desde Perú, pregunta, ¿cómo equilibrar, Luisa, tranquila, que estamos haciendo ya tu pregunta, ¿cómo equilibrar la inteligencia con tu sabiduría interior para ayudarnos y ayudar a los demás con sabiduría y con inteligencia? Lo más importante para mí... Sabiduría más que con inteligencia, con sabiduría más que con inteligencia. Por supuesto, lo más importante para mí es que nuestras respuestas sean transitorias. Es decir, darle transitoriedad a las respuestas. El problema que nosotros tenemos, por el cual no crecemos, es que nuestras respuestas son definitivas. Nosotros, dice la Kabbalah, cuando volvemos a levantarnos a la mañana, tendríamos que ver el mundo como recién nacidos. Y no vemos el mundo como recién nacidos, lo vemos como siempre lo estamos viendo en lo cotidiano. Tenemos que reflexionar sobre el agua, tenemos que reflexionar sobre la luz. Es como de cero, empezar de cero. Mira, para llegar a la sabiduría, Rie Kaplan, el gran cabalista americano, dice algo que es muy importante. Para llegar a la sabiduría hay que borrar inteligencia. No se puede si no borras inteligencia. Porque borrar inteligencia, ¿qué implica? Poner las respuestas en cuarentena. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Tenemos tanto miedo que tomamos las respuestas como ejes de nuestra vida, porque tenemos miedo a otro tipo de preguntas, porque otro tipo de preguntas nos ponen en jaque las respuestas. Entonces, a esta mujer que ha realizado esta pregunta, decirle que se vaya preguntando cada vez más y que trate de interpretar qué nivel de respuestas dogmáticas. Por eso a la pregunta anterior, de si es religión o no la Cábala, queda claro que viene de un marco tradicional religioso, pero que en realidad estos religiosos eran religiosos camuflados, eran científicos.
los que trabajan. Lo que pasa es que un científico en el siglo XIII era un religioso, es decir, un matemático era también un teólogo, un filósofo también era teólogo, un médico también era teólogo, porque la teología lo abarcaba todo en la Edad Media. Bueno, según están planteando la ciencia y la técnica, también ahora los científicos y los técnicos son religiosos. Yo diría eso. Y nos quieren imbuir una religión que es otra religión que viene. ¿Qué relación tiene en común Vedanta con Cábala? Mira, el tema es que casi todas las técnicas de la Cábala tienen relaciones con muchísimas escuelas de la India. Hay un trabajo muy bueno de Joan Prat, doctor en antropología por la Universidad Rovira i Virgili, que recomiendo, que hace todas las relaciones, no solo del Vedanta, de todas las escuelas. Por lo tanto, imagínate que la Cábala tendría técnicas muy parecidas a diferentes escuelas de la India. Lo cierto es que aquí volvemos a la cuestión. Hay que profundizar en el interior, pero con las herramientas del exterior. Entonces, las herramientas del exterior es lo que nosotros llamamos, te lo digo en hebreo, después lo traduzco para toda la gente, Kedushá de Malhut, la santificación de la materia. En la tradición de la Cábala, la materia es una vía de permanente expresión del alma, por eso nos hemos encarnado. Es decir, la cuestión es, ¿por qué estamos encarnados? ¿Por qué no estamos solamente como almas? ¿Cuál es el sentido del encarnado? El sentido del encarnado no es desencarnar y cada vez desencarnar más. La gente cree que la iluminación es desencarnar. Es que al La revés. iluminación, no, es encarnar más, en realidad. Es encarnar más, porque mientras más iluminado tenés que estar más encarnado. ¿Encarnar más no era un castigo para aprender más? No, eso viene de la Iglesia Católica. No, todo esto no es cábala. Lo que me estás diciendo, el pecado, la culpa y encarnar como castigo. Falta que me digas que el dinero y el sexo es malo y ya terminamos y cerramos. No. Todo es bueno si está encajado energéticamente en la dimensión a la que le pertenece. Es decir, todo es bueno. Es decir, por ese motivo que dicen los cabalistas, ¿el mal qué es? El bien en posición incorrecta. Cualquier cosa que tú veas que es malo, te darás cuenta que si le pones un límite se puede volver como algo bueno o el contexto lo puede volver bueno, porque no sabes. De repente tú me ves matando a alguien, dices, ¡ay, qué malo Mario! Pero quizás es que era un asesino que iba a matar a mis hijos, por lo tanto tengo que matarlo, tengo que defender a mis hijos. Entonces, en lo contextual, en el contexto, todo lo que aparentemente puede llegar a ser malo, por eso dice Luzzatto, el gran cabalista del siglo XVIII, lo que uno sufre como malo, en el sistema es bueno. El problema es que nosotros no somos Dios para ver el sistema. ¿Se entiende? Es decir, esto es como un empresario que envía 10 obreros y los envía a otro departamento. Y los 10 obreros quejándose. No tenemos que ir. Pero el empresario está haciendo ese cambio porque sabe que la empresa va a crecer más y hace ese cambio. Pero los 10 damnificados que se van a otro departamento están como locos, porque para ellos es un mal. Se entiende perfectamente, pero te pregunto, ¿hay empresario? Dios es el máximo. Claro que hay empresario. En la Matrix. La Matrix. Lo que pasa es que hay un problema. No es que hay empresario, es que no hay empresario ni obreros, porque los obreros son los fractales. Ese es el problema. El problema es que cuando los 10 obreros cambian de departamento son el mismo fractal de la Matrix. Pero decirlo eso a la gente es desesperante. No se le puede decir tan rápido eso. A mí me produce mucha alegría lo que dices. No sé si claro, no, pero hay mucha gente que se desespera. Hay que tener mucho cuidado. Daniel Arguimbao, no sé desde dónde hace la pregunta, y ya varias personas que han hecho preguntas y no sabemos desde dónde, ha sido desde Uruguay, y dice algo que también hay que atender. ¿Dónde estoy dentro de mí? Si el cuerpo solo es físico, si aún amputando sigo siendo y si también puedo estar fuera de él, ¿somos conciencia en el todo de la conciencia universal? Eso en Cábala se explica entendiendo los niveles dimensionales del alma. Esto es así. En el nivel del cuerpo, nosotros somos instintivos biológicos, que lo llamamos en hebreo nefesh, que somos alma animal. Entonces, el primer yo, para contestarle a ella, de la frecuencia más baja, es la parte animal. Tengo hambre y todo lo biológico que te puedas imaginar, lo instintivo. Luego tenemos otro nivel de una frecuencia más alta, que es el ruaj, que son mis pensamientos y mis sentimientos. Eso es un yo en un nivel de elevación mayor. Luego tenemos la neshama, que es el alma que ha entrado y que saldrá luego de mi muerte, y que esa es mi identidad real, que cuando uno capta esa identidad real, cumple el sentido de su vida, porque el sentido de su vida es que la identidad del alma se pueda desarrollar en esta materia.
Ese es el sentido de la vida general. Cuando la persona conectó con la Neyamá, ¿por qué vino su alma a este mundo? Pero, para que entienda esta mujer que nos ha hecho la pregunta, es que en el alma hay dos niveles superiores. Uno que se llama el nivel de la Hayá, que sería un campo de energía más allá del cuerpo, que lo tendríamos más allá del cuerpo, que no llega a entrar dentro del cuerpo, y la Yejidá, que sería la posibilidad de que tengamos ráfagas de unidad con el yo, con el todo, perdón, y que el yo desaparezca. Por lo tanto, cuando ella me pregunta dónde está ese yo, quién soy yo, hay que mirar en qué grado de frecuencia de esas 5 se encuentran porque subimos y bajamos. En realidad no subimos y bajamos, estamos simultáneamente en todas. Como una onda. Es como una onda. Entonces, claro, si ella está comiendo, indudablemente está en el nivel más bajo. Ahora, la pregunta que yo le haría es, mientras está comiendo, ¿no siente la amistad por un amigo o deja la amistad para ir a comer? No, indudablemente no deja de ser amiga de alguien para ir a comer. No Claro. pasa de una frecuencia a otra. Está comiendo y además es amigo de alguien. Entonces está en otra frecuencia. Entonces tenemos la frecuencia de estar comiendo, de lo biológico, la frecuencia de lo que piensa dentro del recipiente, en el nivel del ruaj, la frecuencia del alma en su identidad de alma, más allá del recipiente, y las frecuencias más altas que te van acercando al no yo. Es decir, el yo como energía es un cono que tiene posibilidades de llegar al infinito y a sentirse parte del infinito y a darse cuenta que es fractal. Pero como operamos en simultáneo, volvemos otra vez a la materia y volvemos otra vez al yo. Si alguien tiene una mente muy racional, va a creer que esto es contradictorio, pero en realidad, desde el punto de vista de la sabiduría, todo es simultáneo. El problema que plantea la Kabbalah es que la mente humana no está diseñada para entender la simultaneidad de la cosa, sino que nosotros actuamos sobre causa-consecuencia, causa-consecuencia. Así nos enseñaron en el colegio, tenemos un problema. Todo es causa-consecuencia. No, no es causa-consecuencia. Todo es simultáneo. Mientras nosotros estamos haciendo esta entrevista, están pasando un montón de cosas. Todo es simultáneo. Es decir, estamos en una visión ahora mismo muy cuántica, es decir, somos partícula y onda al mismo tiempo. Es que el problema es que como somos al mismo tiempo, la situación de seguridad me hace poner en situación de onda, como en la India, o en la situación de partícula, como en Occidente. Y la Cábala te está diciendo que onda y partícula es una división de esta realidad por nuestras limitaciones, no porque en la realidad están divididas. Onda y partícula no están divididas, nosotros las vemos divididas. Cuando las dejamos de ver divididas porque las vemos simultáneas, accedemos a un nivel de éxtasis. Pero mientras las tenemos divididas, inclusive alguien que solamente ve onda y no partícula está mal, porque el que ve onda solamente no está pudiendo ver la partícula. El que ve onda quiere la iluminación sin el trabajo. El que ve partícula quiere trabajar creyendo que se va a dar la iluminación. No, el trabajo te puede llevar al dogmatismo, no te puede llevar a la iluminación, y la iluminación no te puede llevar a que cambies de cognición, porque puedes estar enganchado en la iluminación sin que produzcas el cambio cognitivo. Amigos, amigas, esta es una charla que hay que ver 2 veces, 3 veces, 4 veces, así que os convoco a que la veáis porque acaba de terminar nuestro tiempo. Hay muchas preguntas, además, muy específicas con relación a la Kabbalah, que han hecho preguntas, o sea, personas que entienden y que, bueno, hemos dejado un poco para ahí en este reserva, puesto que había preguntas más generales que podían entender todas las personas. En todo caso, hemos hecho el esfuerzo, todos, incluido este servidor, a comprender de corazón y de mente y también de espíritu todo lo que nos ha dicho Mario Sabán, a quien agradecemos muchísimo. Así que, amigos, amigas, Mario lo que acaba de exponer es qué pastilla vas a tomar, si la azul o la roja. Así es que mucho cuidado la pastilla que eliges para poder seguir avanzando en tu vida, esta vida que es multidimensional. Multigracias, Mario, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Volveremos a estar muy pronto contigo y también volveremos a estar en un próximo directo con todos vosotros. Esto no ha dado más de sí, aunque ha dado muchísimo de sí. Yo me voy a repasar a mi casa rápidamente. Gracias a todos y nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia Televisión. Adelante nuestro compañero John.
Muchísimas gracias, Alfredo, Mario, por toda la entrevista, por toda la información. Ha sido vista en muchos países: Colombia, Argentina, Chile, México, Canadá, España, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos o Perú. Hemos llegado al final de las preguntas. Si os ha gustado la entrevista, nuestro invitado de la temática, podéis agradecerlo dando a me gusta también debajo de este vídeo, suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube o bien hacernos una donación mediante nuestra cuenta de PayPal, que podéis encontrar en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Recordaros también, para finalizar, como siempre os digo, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, a todos los que sois fieles, a todos los que apoyáis este proyecto, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.